Cuentan que un joven predicador llegó a un pueblito de esos tantos que hay en los Estados Unidos, porque iba a ser el predicador invitado en una iglesia de aquel pueblo. Y si has viajado por algunas de las regiones de Estados Unidos, sabes que los pueblos en los Estados Unidos lo que más tienen es iglesias. Y el predicador, que era extremadamente joven y también inexperto, llegó a aquel pueblo, pero olvidó preguntar con exactitud dónde se encontraba el edificio de la iglesia donde iba a predicar en esas noches. Así que después de algunos intentos, caminando, porque se había bajado de un bus en alguna terminal del lugar, caminando y caminando, aparentemente pequeño el pueblo, pero sin conocerlo, lo suficientemente perdido como para dar vueltas en círculo. Y finalmente se sintió perdido. Se acercó a un adolescente, un niño que apenas estaba comenzando su mañana de juegos en aquel lugar, y le dijo al niño si conocía la dirección específica de aquella iglesia que él buscaba con tanta desesperación. El niño le dijo, sí, cómo no, yo lo voy a guiar. Y así comenzaron un caminar de regreso al lugar específico donde este joven predicador debía predicar las noches de esa semana. Se enredaron en una conversación donde prácticamente el predicador le hacía preguntas al niño sobre su vida, su familia, sus estudios, qué iba a hacer esa mañana. Y en fin, así se fueron llevando el uno al otro hasta que, sin darse cuenta, el predicador, el joven pastor, predicador invitado, se encontró frente a un edificio que curiosamente él había visto varias veces en esa mañana. El niño le dijo, esta es la iglesia que usted buscaba, señor. Y el hombre le dijo gracias, y antes de despedirse del niño le dijo, quiero hacerte una invitación. En todas estas noches, comenzando esta noche, yo voy a ser el predicador invitado en esta iglesia y quiero que tú vengas y me acompañes. Porque voy a estar diciéndole a todas las personas, y en especial a ti, cuál es el camino al cielo, cuál es el camino a la vida eterna. El niño, el preadolescente, miró al predicador y le dijo, Señor, con todo respeto, pero si usted no sabe ni tan siquiera el camino a la iglesia, ¿cómo puede conocer el camino al cielo? Y con todo el respeto que ustedes se merecen, y yo también, quiero que nos preguntemos en esta mañana si nosotros conocemos el rumbo de la iglesia. Si nosotros podemos decirle al mundo que está afuera cómo luce una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Porque estamos en una serie hablando del poder profetizado y prometido, que ya dejó de ser una profecía para ser una realidad cumplida por 2000 años. Es un hecho. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés en una habitación de un segundo piso en Jerusalén. ¿El pueblo de Dios puede decir amén? Y desde entonces hasta la fecha, la iglesia y las personas que invitan a Jesús a que venga a sus corazones reciben la presencia de Dios al creer en Él. Amén. Y desde entonces, cuando un hombre y una mujer, un joven, un niño, una niña, le dicen, Señor, quiero que me llenes con el poder de tu presencia y con el Espíritu de Cristo, Él no se niega a esa petición. Él nos llena de poder hasta que derramemos su presencia. Mis hermanos, quizás nosotros no sepamos cuál es el rumbo de la iglesia, pero la buena noticia es que la Biblia sí lo sabe. Y yo quiero invitarles a ustedes en esta mañana a leer juntos algunos versículos de la Biblia. Comencemos en el libro de los Hechos, que es donde vamos a mirar hoy. Y quiero simplemente poner la mirada ahora en el capítulo 1 del libro de los Hechos y leer un par de versículos, si acaso 3 versículos del capítulo 1. No van a ser los únicos, pero sí los primeros con los cuales quiero comenzar. Versículos 12 hasta el 14. Y la Biblia dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Me detengo ahí un momentito. Algo acaba de pasar. En el monte de los Olivos algo acaba de suceder. Los discípulos han estado viviendo con Jesús resucitado por 40 días. Y de momento Él los lleva en un peregrinar hacia esa montaña que es crucial en la historia de Israel. Y ahora les voy a decir por qué.
En el Monte de los Olivos, Jesús dio uno de los mensajes más icónicos del ministerio de Jesús. Ocupa 3 de los capítulos del Evangelio de Mateo. Se los recomiendo. Es la constitución del pueblo de Dios, el Sermón del Monte. 9 bienaventuranzas y luego todo lo que tiene que ver con ética y moral cristiana. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. El Monte de los Olivos. Ese monte enclavado entre otros montes que son también igual de poderosos en Israel. Y ahora Jesús, que lleva 40 días resucitado, lleva a sus discípulos, y dice Pablo más tarde que los que estaban alrededor de Jesús en ese momento sumaban unas 500 personas. Y todos suben a ese monte. Y cuando están más contentos con la compañía, disfrutando el momento en un lugar allí separados en el monte, de la noche a la mañana, Jesús fue alzado, dice, en una nube al cielo y se les fue. Y ellos se quedaron mirando al cielo y de momento un ángel del Señor, ¿recuerdan la historia? Se les para al lado y le dice, hey, ¿por qué miran al cielo? Ese mismo Jesús que han visto hoy subir al cielo, de la misma forma descenderá. Dile a alguien que está al lado tuyo, prepárate, Cristo viene pronto. Es más, si lo quiere decir fácil, dile, Maranata. Maranata no es una marca de mantequilla de maní. Maranata es una palabra poderosa que tiene que ver con un anunciamiento histórico y profético. El mismo que se fue y subió desde el Monte de los Olivos, ahí mismo Él descenderá. Aleluya. Dale fuerte el aplauso en casa y aquí. Hago un paréntesis, doctor, para saludarte. Qué bueno que estás aquí. Este dentista hace maravillas. Él nos ha ayudado mucho en Santo Domingo cuando vamos allí en la misión con su equipo, poniendo de todo para que la gente que no tiene recursos reciba atención médica. Yo sé que lo estoy diciendo no por ti, tú no quieres que lo diga, pero lo digo para que Cristo sea exaltado, porque el Señor llama a la gente a estudiar para luego glorificarse a través de sus vidas. Así que un aplauso a Cristo por eso. Bienvenido. Y qué bueno tenerte en este día. Así que los muchachos son levantados, son allí confrontados porque Jesús fue levantado al Monte de los Olivos. Y ellos se quedan mirando arriba. Pero finalmente el ángel les dice, ya es hora de que bajen la mirada porque Jesús está por regresar. Y dice que cuando regresaron del Monte de los Olivos, leo el versículo 12 del capítulo 1, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad, cuando llegaron subieron al lugar donde se alojaban y estaban allí. Voy a mencionar algunos nombres a ver si a ustedes les parece conocido. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Solamente falta uno, el otro Judas, porque entregó al Señor y Jesús mismo dijo, no era mío, por eso me traicionó. Pero el resto de los 11 son los hombres más famosos en ese momento después de Jesús. Han estado con él 3 años y medio. ¿Te imaginas lo que es estar en esa habitación con estos 11 hombres? Eso quizás sería lo más llamativo. Pero voy a seguir leyendo. Dice el siguiente versículo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. No es que no estaban solos, es que en aquel lugar, en una sociedad misógina y machista, donde las mujeres tenían que estar en otra habitación, la iglesia comienza a romper con el esquema de la sociedad y le dice a las mujeres, aquí no hay jerarquías, los hombres y las mujeres son bienvenidos en el reino de Dios. No puede pasar por alto esto, porque si queremos saber el rumbo de la iglesia, tenemos que saber que la iglesia no es de hombres, la iglesia es de hijos de Dios. Y eso incluye a las damas que están entre nosotros, a las niñas y a las jovencitas, hombres y mujeres. Y en una sociedad como la nuestra, quizás más entendida en esos temas, no sea necesario enfatizarlo. Pero creo que en algunos contextos cristianos todavía es necesario. No aquí, gracias a Dios. Así que ahí están los hombres, los discípulos, los apóstoles, los famosos del momento. Pero están las mujeres. Y dice algo más. Está María, la madre de Jesús.
la que lo llevó 9 meses en el vientre, la jovencita que fue sorprendida por el ángel, la que fue visitada por el Espíritu Santo y concibió de él, la que lo tuvo en el vientre, lo dio a luz y lo crió por todos esos años y lo amaba como nadie sobre la tierra, su mamá que lloraba frente a la cruz y que ahora está siendo acompañada por los apóstoles, las otras mujeres. Y sorprendentemente el relato dice, y los hermanos de Jesús. ¿Y por qué digo sorprendentemente? Porque durante todos los evangelios ellos son escépticos del mesianismo de Jesús. Ellos son los primeros que piensan que su hermano está loco. Se criaron con él, lo vieron hacer muebles. Era el hermano mayor, era el otro de la casa, era el hijo de José y el hijo de María. Y de momento sale su hermano diciendo, soy el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías esperado. Y ellos dicen, hey Jesús, a otro con ese cuento, eres nuestro hermano, el hijo de José, te criaste en Nazaret y de Nazaret no puede salir nada bueno. Pero para que ustedes vean que lo que no pasó en 3 años y medio de ministerio de Jesús se solucionó con una cruz y el perdón de los pecados, con una tumba vacía y el poder de la resurrección. Lo que ellos no pudieron creer en 3 años de ministerio de milagros y de señales, una cruz, una tumba y una resurrección lo resolvió y los trajo a los pies de la cruz. Pastor, ¿por qué estás diciendo esto? No sé, no era mi mensaje. Pero sí es el mensaje de Dios para alguien introductorio en este momento. Todo el escepticismo y el ateísmo de una persona en tu familia se va a desvanecer en un encuentro con la cruz y con el poder del resucitado. Y tengo una palabra de esperanza para ti que estás luchando y orando por la incredulidad de un hijo, de un esposo, de un familiar. En un solo instante el poder de la cruz, el poder de la sangre y la tumba vacía cobrará el mismo valor que en los hermanos de Jesús y los traerá de rodillas ante Él. Por eso yo sé el rumbo de la iglesia. No es que es un poder intuitivo que Dios me ha dado para saber el rumbo de la iglesia. Solo me basta leer las páginas de la Biblia y ver la historia del cristianismo en 2000 años, de creerle a este libro para saber que la iglesia le espera un futuro glorioso. Y mientras ese día llega, podemos vivir llenos de Dios. Alguien diga aleluya. Entonces el diseño de Dios se resume en una sola palabra para la iglesia. El diseño de Dios se resume en una sola frase: una iglesia con poder. No hay otro diseño. Diga conmigo, no hay otro. No hay otro diseño. El diseño para la iglesia es una familia llena del poder de Dios, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Les leo otro pasaje más para empezar a hablar acerca de lo que es el mensaje del día. Pasen la página si tienen abierta la Biblia o con el dedo háganle swipe. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1. Recuerden que ya llevaban 10 días en aquella casa las mismas personas, 11 apóstoles, muchas mujeres, los hermanos de Jesús, María, la madre de Jesús. Añado un personaje que no aparece aquí, pero que la historia dice que estaba porque posiblemente era su casa. Marcos, quien escribió el Evangelio. Y me imagino y asumo que si este adolescente estaba allí, otros niños y adolescentes estaban presentes. Porque quiero hacer un énfasis ahora. Ahorita lo hice con las mujeres, ahora lo quiero hacer con los niños. La iglesia es también la iglesia de los niños. Los niños no son la iglesia del futuro, los niños son la iglesia del presente. Y nosotros cuando los niños salen, no es váyanse niños para que nos dejen tranquilos, no, es vayan para que reciban una palabra directa para ustedes, para prepararlos para el futuro que viene por delante, pero ahora en el presente, en su escuela y en el lugar donde viven, en cualquier lugar, la presencia de Dios por medio de sus vidas y la palabra en la que creen pueda transformar a su generación. La iglesia es la iglesia de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los ancianos. La iglesia es de todo el que cree. El capítulo 2 de Hechos, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Diga conmigo, cuando llegó el día de Pentecostés. Acto seguido, la versión que leo dice: estaban todos juntos en el mismo lugar. La versión del 60 dice: juntos y unánimes. ¿Sabes? Porque tú puedes estar junto, pero no unido. Tú puedes estar codo con alguna persona y decir: no soporto ni su respiración. Pero la Biblia dice que estaban todos juntos y unánimes. Quiere decir que no solamente estaban en el mismo lugar, sino que estaban persiguiendo lo mismo.
Y lo que perseguían por 10 días consecutivos era: Jesús, tú nos dejaste una promesa. Y esa promesa en Juan 14 el Señor la describió y dijo: va a venir otro consolador, el Paracleto divino, el que viene después de mí, al que el Padre enviará, y Él les enseñará todo lo que yo les dije y aún lo que me faltó decirle. Y cuando Él venga, ustedes serán guiados a la verdad. Esa es la promesa. No es un viento, no es una energía, es una persona, parte de la Trinidad, uno con el Padre, uno con el Hijo, y su nombre es el Espíritu Santo. Y dice que están todos juntos en aquel lugar, reunidos con un mismo sentir, una misma búsqueda, una misma oración. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que lo expresasen. Y hay un énfasis que quiero hacer aquí en la palabra todos. Digan todos conmigo, todos. Todos digan conmigo, todos. Porque lo que encuentro aquí es que más tarde, en alguna parte del relato, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, se menciona el número de los que estaban en la habitación. 120. 120 entre niños, mujeres y adultos, entre hombres, mujeres y niños, 120 personas. Y dice la Biblia que no sobre los 11 apóstoles, no sobre María, la madre de Jesús, no sobre Jacobo y también Judas, los hermanos del Señor, y las otras hermanas y los otros hermanos, sino que sobre los 120, sin importar edad, género ni cultura, sobre los 120 el poder de Dios cayó. ¿Y sabes por qué? Porque los 120 de común acuerdo lo buscaron. ¿Te has preguntado mientras me escuchas introducir este mensaje a dónde quiero llegar o a dónde quiere llegar el Espíritu Santo? ¿Alguien se lo había preguntado? Porque toda introducción en un mensaje que Dios le da a un predicador tiene un propósito. Si no te habías hecho esa pregunta, quiero que te la hagas ahora. ¿A dónde quiere llegar el Espíritu Santo con lo que el pastor está diciendo? Y esa que tú entiendas eso, que la iglesia del libro de los Hechos, no solamente relatada en el libro de los Hechos, precisamente, es un relato histórico para que sepamos cómo todo sucedió, sino que es un modelo y un paradigma para que nosotros querramos vivir, si no exactamente lo mismo, la esencia de lo principal que está narrado allí. ¿Y por qué no digo exactamente lo mismo? Porque tal vez en este tiempo Dios lo puede hacer si Él quiere hacerlo, pero tal vez no decida hacerlo así, porque los métodos pueden cambiar. Tal vez no vea sobre la cabeza de los demás lenguas de fuego, ni escuchemos un viento recio, pero la misma persona que los llenó a ellos nos quiere llenar a nosotros. Y más que llenuras individuales, la búsqueda de Dios es llenuras corporativas. Porque cuando 3 personas son llenas del Espíritu Santo en una iglesia, es impresionante. Cuando 10 personas son llenas del Espíritu Santo, la sinergia espiritual que se genera es impresionante. ¿Te imaginas cuando toda la congregación es llena del Espíritu Santo, lo que va a suceder? Bueno, quiero enseñarte hoy precisamente cómo luce una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Porque el libro de los Hechos es un mapa. A través de historias narradas, es un mapa en el cual nosotros podemos ver cada una de las descripciones de la iglesia, cómo lucía, cómo se veía, cómo era. Y a través de ella podemos enamorarnos de la idea que así quiere hoy, 21 siglos después, el Señor Jesucristo, que nosotros nos veamos. Comencé preguntándote si sabemos el rumbo de la iglesia. Y les dije que la buena noticia es que tal vez tú y yo no lo sepamos, pero Dios sí lo sabe. ¿Estás preparado para descubrir junto conmigo en los pasajes que vamos a ver en esta mañana cuál es la característica o las características, más bien porque son varias, de una iglesia llena del Espíritu Santo, del poder de Dios? ¿Quién desea escuchar esto en las Escrituras? ¿Quién desea abrir su Biblia y ver junto conmigo lo que la Biblia dice que aquella iglesia poseía, no por fabricación humana ni liderazgo de hombre, sino por la obra poderosa del Espíritu Santo en cada corazón, sin importar edades, géneros y características, sino que cada uno que creyó y buscó recibió la misma persona y el mismo poder? La primera característica que aquella iglesia tuvo, que es que fue una iglesia evangelista. Fue una iglesia
que proclamó el evangelio con pasión. Yo quiero que veamos un momentito Hechos 2:41. Es uno de los dos pasajes que quiero leer para enfatizar este punto en específico. Hechos 2:41. La palabra de Dios dice específicamente allí: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y quiero poner el énfasis en la primera parte que dice: los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Es decir, el Espíritu Santo llenó a la iglesia. 120 personas comenzaron a hablar 120 diferentes idiomas. Y la gente que se aglomeró y se reunió alrededor, que eran miles, estaban escuchando a estos 120 predicadores. Mira, a veces nosotros tenemos un concepto que eran 120 apóstoles. No, eran 11 apóstoles, un montón de mujeres, los hermanos de Jesús, María la que lo dio a luz, estaban jóvenes como Marcos, había de todas las edades y de todas las clases, y cada una de estas personas tan diferentes estaban llenas del Espíritu Santo. Y todas, al ser llenas del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Predicaron. Anunciaron en el idioma del Ponto, de Frigia, de diferentes lugares, según las personas que estaban en aquel lugar, porque el Espíritu Santo quería que cada uno escuchara en el idioma de origen de donde venía. Ellos sabían el arameo y sabían el hebreo, pero como culturalmente la lengua que les latía en el corazón, porque no hay nada mejor que escuchar el evangelio en el idioma que late en nuestra alma. Y por eso Dios hace que 120 predicadores prediquen en los idiomas de las culturas que están allí representadas. Y cuando ellos escuchaban esto, empezaban a decir: ¿qué es esto? Esto es locura. Decían algunos: están borrachos. Decían otros. Y algunos decían: no, esto es asombroso. Esto es asombroso. Y Pedro se levanta y dice: ni estamos borrachos ni nada por el estilo. Es la hora de la oración. Somos hebreos. Guardamos la palabra de Dios. Lo que ha sucedido es que se cumplió aquí la profecía de Joel 2. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre los corazones, y estamos aquí para decirles que todo es gracias a aquel que murió en una cruz y fue sepultado en Jerusalén en una tumba, se levantó, ha resucitado, y ahora nos ha enviado su poder para que podamos decirle con autoridad que ustedes también pueden recibir el mismo regalo de la vida eterna. ¿Y qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepiéntanse y conviértanse al evangelio, y vendrán del cielo tiempos de refrigerio para ustedes, les dice Pedro. Y aquellos 3,000 con quebrantamiento se arrepienten y ese mismo día se bautizan, porque la iglesia lo primero que recibe, aparte de los idiomas o lenguas, es el poder para predicar. Cuando Dios te llena, empieza una pasión dentro de ti por predicar el evangelio. Les tengo otro ejemplo en el mismo libro de los Hechos para enfatizar esta característica, la primera que vemos hoy. Hechos 4:31, si ustedes pueden ir conmigo a ese pasaje. Hechos 4, versículo 31, la Biblia dice en ese versículo lo siguiente: después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Pedro ha sido puesto en la cárcel temporalmente, o lo han golpeado junto con Juan. Llegaron contando lo que les había pasado. La iglesia hace una oración poderosa: Señor, mira la amenaza de estos aquí que nos están persiguiendo. Mientras que ellos más nos amenacen, piden los cristianos. ¿Qué pidió la iglesia en aquel momento? Oh, no han leído el libro de los Hechos. Tienen que leerlo. Le dijeron: Señor, danos autoridad, danos valentía, danos de nuevo para predicar. Y mientras nosotros recibimos la valentía del cielo, Padre, te pedimos que tú hagas señales, prodigios y maravillas con tu brazo movido en esta ciudad, para que la gente sepa que tú eres un Dios vivo que sana, restaura y salva. Y dice que cuando terminaron de decir amén, ¿sabes que cuando la iglesia ora la voluntad de Dios, Dios la llena? Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Espérate. Acabo de decir algo que tú necesitas prestarle atención. ¿Fueron llenos de quién? ¿Fueron llenos de quién? ¿Están seguros que eso es lo que dice ahí? ¿Están seguros que es lo que yo acabo de leer? ¿Ustedes lo miraron en su Biblia o fue que yo me inventé algo? ¿Dice tu Biblia eso, que fueron llenos del Espíritu Santo? Y yo pregunto, y si dice que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cómo es que en el capítulo 2, cuando en el Pentecostés cayó el Espíritu Santo, dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo? Porque aquel que te llena una vez con una experiencia sobrenatural que marca tu vida, que tiene un antes y un después, no quiere que te conformes con el pasado de tus experiencias espirituales, sino que sepas que Él tiene más para ti, y de acuerdo al momento te quiere llenar con una porción de Él que tú no habías recibido antes. Y esta iglesia estaba entendida que lo que recibió en Pentecostés no alcanzaba para este momento, y necesitaban otra llenura del Espíritu Santo. Acabas de recibir la palabra de Dios.
¿Cuándo una iglesia debe pedir más de Dios y ser llena otra vez? Cuando perdió la pasión por predicar el evangelio. Cuando la persecución, la crítica, las presiones externas, los entretenimientos de la vida comienzan a apagar nuestra pasión y pensamos más en dinero, en trabajo, en negocio, en familia, en ser cool en la sociedad que en predicar el evangelio. Cuando una iglesia y un creyente se descubre así, le debe decir: Padre, lléname del Espíritu Santo para predicar el evangelio. Dice la Biblia que después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Te voy a leer una vez más. Todos fueron llenos ¿de quién? ¿Y qué dice tu Biblia? La mía dice: y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. En Pentecostés fueron llenos y predicaron. Y ahora aquí fueron llenos y ¿qué hicieron? Predicaron. Anunciaron a Cristo. Es una iglesia evangelista. Por cierto, miren, el día 28 de este mes vamos a salir otra vez a hacer un outreach. Yo creo en la iglesia corporativamente saliendo a las calles. Pero ahora voy a decir algo. No encuentro el programa evangelístico en las páginas de la Biblia. Lo que encuentro son creyentes llenos del Espíritu Santo. Pero cuando salen al mercado, predican a Cristo. Cuando se encuentran con el vecino, predican a Cristo. Cuando la gente le dice: tengo un dolor, oran por su sanidad. Y luego les hablan del poder de Cristo. Y usan cada situación, cada necesidad, cada cosa en la vida de las personas para que Cristo salga a relucir. Una iglesia llena del Espíritu Santo no espera a un día en el mes para salir a las calles. Lo hacemos, lo calendarizamos, lo ponemos como actividad de la iglesia. Pero tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo para que el lunes, el martes, el miércoles, cuando yo no estoy contigo y tú no estás conmigo, Cristo, el Espíritu Santo, está contigo y Él salga a través de tu boca y se escuchado que Jesucristo es el Señor. La gente necesita a Jesús. Pastor, pero es que me da miedo. Pastor, es que no sé qué decir. Bueno, te tengo una noticia. Jesús dijo: no piensen lo que van a decir. El Espíritu Santo les dirá qué es lo que van a ustedes a decir. Ese es el mejor entrenador. Yo he sido entrenado en evangelismo explosivo, en las 4 leyes espirituales. ¿Qué más puedo decirte? Como 5 cursos evangelísticos. Pero hasta el día de hoy, mi maestro, el Espíritu Santo, cuando voy a compartir el evangelio, me dice: mira, esa persona no es una lata en conserva a la cual tú tienes que darle un mensaje igual de enlatado. Ese ser humano tiene un dolor de cabeza. Aquel tiene una depresión. Aquel está al borde del divorcio. Aquel tiene un hijo autista. No les puedes hablar de lo mismo, sí del mismo, pero no de lo mismo. Y cuando entiendes que las personas tienen necesidades específicas y demonios propios con los que están batallando, tú sabes que los métodos no van a cambiar a la gente, sino el poder de Dios predicando por medio de ti. Porque el gran evangelista es el Espíritu Santo. Dile: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Dile: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. No veo a nadie diciéndoselo. Están todos como diciendo: es para el que está al lado. Yo estoy así cool. Yo me quedo con Netflix o con Disney Plus. Si hay una iglesia aquí que tiene sed de Dios, dígale: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. No para arrancarme los pelos, sino para predicar el evangelio. Señor Jesús está a punto de venir. Jesús está a punto de venir. Para nosotros es una buena noticia. Pero ¿sabes qué le digo? A veces yo entro hasta en negocios con el Señor. Señor, ¿cabe la posibilidad de que te lleves a todos los cristianos y me dejes a mí? Y esto es serio lo que yo estoy diciendo, no es un juego. Porque pienso que no nos va a alcanzar el tiempo que nos queda para que esa gente que está afuera se salve. Por eso hay una urgencia que el Espíritu Santo ha puesto dentro de mí. De cada vez que tengo una oportunidad, compartir el evangelio con una persona. Yo no lo quiero dentro de mi iglesia, yo lo quiero dentro del cielo. A lo mejor está muy lejos de la iglesia, yo estoy a lo mejor en un punto de la ciudad donde no puedo invitarlos aquí. Pero yo sí puedo hablarles de mi Señor Jesús y decirle: Él tiene un plan para tu vida, para tu depresión Él es la solución, para tu divorcio Él es la solución, para lo que tú estás viviendo. Cristo lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Mis hermanos, esa pasión viene del Espíritu Santo. Él es el gran evangelista. Él ama que las personas amen a Jesús. Y cuando no estamos llenos de Él, estamos llenos de nosotros, estamos llenos de miedo y estamos llenos de egoísmo. Por eso yo clamo que todos clamemos y oremos: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Segunda característica de la iglesia llena del poder de Dios: es una iglesia perseverante. Di conmigo: una iglesia perseverante. Dígalo todo, la iglesia: una iglesia perseverante. Miren lo que dice el libro de los Hechos 2:42. Hechos 2:42. Se mantenían firmes. O dice la versión del 60, perseveraban. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. ¿Cómo estaban el día que llegó el Espíritu Santo? Juntos y unánimes.
Algunos entienden que comunión aquí significa el partimiento del pan y el vino. Yo interpreto que puede ser, pero eso es una experiencia de comunidad. Estaban todos juntos y buscando la misma persona para ser llenos del mismo poder una y otra vez. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Ahí está el pan partido, y en la oración. Perseverancia. ¿Sabes? El cristianismo moderno se aburre con mucha frecuencia. Y decimos, ¿qué hay de nuevo, pastor? ¿Qué hay de nuevo, iglesia? ¿Cómo me pueden mantener entretenido? Pero yo veo en el libro de los Hechos una iglesia que dice, solamente quiero hacer 4 cosas. Quiero seguir creyendo la doctrina de los apóstoles. La palabra de Dios. Ahora la tenemos encerrada en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Todos los días, todos los días. Ellos no tenían este libro para abrirlo. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Ahora lo tenemos hasta en versión electrónica. Y podemos leer cuántas versiones hay. ¿Saben? Cuando yo no entiendo algo, todavía no entiendo la Biblia. Y llevo años predicándola. Llevo 27 años predicando este evangelio. Y todavía me encuentro con pasajes que le digo, ¿qué quieres decir ahí? Y voy y busco en esta versión. Que cómo se lee para entender un poquito más. Y entonces digo, ya lo entiendo. Un poquito más de comprensión. Porque la mente también participa de la fe. Bueno, quizás eso fue un mensaje para alguien. Dile, cerebro, despiértate que tú también eres parte. Cerebro, despiértate que tú también eres parte, mis hermanos, y perseverar en la palabra de Dios, comunión unos con otros, partir el pan juntos y orar unos por los otros. Esa es la clave de una iglesia vitalizada. Esta semana que pasó, comenzó algo por lo cual yo he orado durante años en esta iglesia, y es que por primera vez en la historia de IC Miami, nuestros jóvenes tienen grupos pequeños. Ya teníamos grupos pequeños o células de adultos. Esta semana empezó un grupo de mujeres y un grupo de varones, porque yo entiendo que la comunión de estar ahí junto a la Biblia, muchachas unidas, muchachos unidos, estando orando, preguntándole al texto y a Dios a través de su palabra, ¿qué nos quieres decir para nuestra generación? Eso transforma la vida. Orar unos por otros, abrir sus corazones, ministrarse, usar los dones espirituales. Eso es el libro de los Hechos en acción. Dice que partían el pan. El pan recordando el cuerpo de Cristo. Porque ya ustedes quieren partir el pan cubano, ponerle mantequilla, echarle jamón y queso. No. Digo, no está de más, no está de más. Pero aquí está hablando de partir el pan para decir, Señor, este es tu cuerpo que por mí ha sido partido. Este es tu cuerpo que tú realmente diste en lugar mío. Uno solo por todos, uno por todos. Y no queremos olvidar que la esencia de nuestra fe es que uno se dio por todos. Para que todos en uno seamos uno, para la gloria de uno, el Padre. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Hay 2 citas más que nada más que voy a mencionar, no las voy a leer por cuestión de tiempo. Hebreos 10:39 y Apocalipsis 14:12. En ambos pasajes, ahí tienen las citas apareciendo en pantalla, yo no las voy a leer, pero los 2 pasajes hablan de perseverar en la fe. Y sobre todo Apocalipsis, si lo puedes poner y lo tienes allí, habla de que la iglesia en los últimos días va a vencer por perseverar en el testimonio de Cristo y en nuestra fe. Poderoso eso. Hay que perseverar, hermanos. No te puedes cansar, no puedes dejar que los brazos se caigan. Cuando Moisés se cansó, Aarón y Hur vinieron para levantarle los brazos, porque de la vitalidad de aquella vara alzada dependía la victoria de Josué. Hay algunos que peleamos la batalla y ustedes tienen que darse la mano para que los que estamos en posición de combate podamos seguir peleando, si no es que somos todos. Una iglesia que persevera, una iglesia llena del poder de Dios es llena de perseverancia. El Espíritu Santo te hace perseverar. No quiero orar, pero Él te dice, oye, vale la pena, y te anima y terminas orando. No quiero leer la Biblia, y el Espíritu Santo, el gran animador, dice Jesús, voy a enviar al otro consolador. Y yo creo que ahí debemos entender que la palabra que se traduce consolador es la palabra paracleto. ¿Y qué significa el paracleto? Menéndez, ven acá un momentito. Significa esto: uno que se pone al lado mío. Y cuando yo estoy con tristeza, ¿qué hace Él? Viene y me abraza. Y cuando yo estoy caído, ¿qué hace? Me levanta. Y cuando yo no tengo ánimo y estoy con los hombros caídos, Él me toma de la mano y me dice, mira hacia adelante, porque tú no estás solo, yo camino a tu lado. Ese es el Espíritu Santo, es el paracleto, es en el que yo me sostengo, es fuerte, en Él me puedo sostener, nunca me caigo. Él está a mi lado y está a tu lado. Ese es el Espíritu Santo, el gran animador divino. No podemos perseverar solos. Nos necesitamos los unos a los otros, y los unos y los otros necesitamos al Espíritu de Dios que nos llene de su presencia. Y el pueblo de Dios dice amén.
Número tres, una iglesia asombrosa. La iglesia del libro de los Hechos fue una iglesia asombrosa. Una iglesia que dejaba a la gente con la mandíbula abajo. Una iglesia que sorprendía, una iglesia que asombraba. Quiero que leas conmigo lo que dice la palabra. Hechos 2:43, el versículo que sigue, dice la Biblia: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. ¿Cómo estaba la gente del pueblo? ¿Cómo está la gente de Miami en relación a esta iglesia? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un milagro? No. Yo lo creo. Yo no estoy poniendo en duda nada. Simplemente quiero que te pregunte si Dios te usó para sanar el cuerpo de alguien. Si Dios te usó para que la depresión fuera terminada. Si Dios te usó para que alguien que dependía de fármacos ahora esté libre y no tenga que tomarlos ni para dormir ni para vivir. Si Dios te usó para que alguien que estaba al borde del divorcio ahora tenga un matrimonio restaurado. Pregúntate. Porque hoy la iglesia le paga un salario a un pastor para que él lo haga todo. Y se supone que un solo hombre haga el trabajo de todos. Y si nadie puede decir amén, digan, ¡ay! Pero es una iglesia llena del Espíritu Santo, de hijos que aman a su Padre. Y con el amor del Padre amamos a nuestra ciudad. Los que no le damos permiso al diablo que siga destruyendo la vida de las personas. Y cuando vemos a un muchacho que está atado por las drogas y vemos a un muchacho que camina por nuestro vecindario como un zombie, no decimos, mira pobre loquito, empezamos a orar por él. Y yo estoy pidiéndole a Dios un encuentro con un jovencito que cuando pasé por su casa lo vi sosteniendo unas tablas y le dije a Swanley, mira ese pobre muchacho está perdido. Y entonces después estoy orando por ese niño, vengo de caminar del parque, de caminar unas cuantas millas, y cuando yo vengo caminando, ¿quién creen que venía caminando como un zombie otra vez en dirección a mí? El joven. Ese era el momento para pararme un momento y decirle, ¿cómo estás? Buenos días. Me miró como si yo no existiera. Era como si alguien fuera invisible. Pero no importa, yo estoy hablando al alma y al espíritu de ese niño. Y le dije, quiero decirte algo. Jesus loves you. And he has a plan for your life. He loves you so much. Empecé a predicarle en inglés. Y ese niño siguió mirando al vacío. No me importa, el demonio no lo dejó ahora. Lo va a dejar en algún momento. Porque yo no me voy a dar por vencido. Aunque sea un desconocido. Es el hijo de alguien que no conozco. Pero es un ser humano. Y Dios me está diciendo, lo quiero hacer libre. Ese es el papel de la iglesia. Ese es el papel de la iglesia. Y hermanos, a veces estamos tan preocupados con que no nos alcanza el dinero para pagar las cuentas. Nuestros presupuestos están apretados. La gasolina subió de precio. La carne y los productos alimenticios se pusieron caros. Y vivimos tan en nuestro mundo que se nos olvida mirar alrededor nuestro y pedirle al Espíritu Santo que nos preste sus ojos. Él quiere asombrar esta ciudad. Pero no lo va a hacer Él solo. Lo va a hacer con el método favorito que Él tiene. Somos tú y yo. En cuarto lugar, la iglesia no solamente fue evangelista, perseverante y asombrosa, sino que en cuarto lugar, una iglesia generosa. Una iglesia generosa. El Espíritu Santo los llenó y algo se destapó en aquella iglesia en lo material, en lo financiero, en el dar, en el compartir. Mira lo que dice el versículo número 44 de Hechos capítulo 2. Dice, todos los creyentes estaban juntos. Otra vez más, la unidad del cuerpo de Cristo. Dice, todos estaban juntos, pero no estaban juntos algo así como superficial. ¿Cómo te va, hermanito? Ay, no me está yendo bien, estoy teniendo problemas en el trabajo. Voy a orar por ti. ¿Sabes que ese ejemplo fue el que puso Santiago, el hermano del Señor? Dice, si alguien viene a ti y tiene necesidad y tú le dices, voy a orar por ti, y oras por él y le dices, vete en paz, eres un hipócrita. Si tiene frío, deberías quitarle su frío. Si está enfermo, deberías ver cómo hacer para sanar su enfermedad. Si tiene una necesidad, hambre, lo que sea, necesitas hacer lo que Dios, Jesús, haría en su lugar. Porque conversaba con Swanley esta semana. Hay 2 capítulos proféticos en el Evangelio de Mateo. Capítulo 24 habla de señales y un montón de cosas más. Capítulo 25 está hablando de las 10 vírgenes preparadas, las 5 preparadas y las 5 insensatas. Pero hay un detalle en el capítulo 25 que me llama mucho la atención. El Señor regresa. Cristo volvió a la tierra. Y cuando regresa y vuelve a la tierra, Él dice que va a llamar a algunos y decirle, gracias.
Y gracias, ¿por qué? Porque tuve sed y me diste de beber. Porque tuve hambre y me diste de comer. Mira, acaba de regresar y está agradeciéndoles a algunos por darle de comer, y a otros por darle de beber, y a otros por vestirlo, por visitarlo cuando estaba enfermo o cuando estaba en la cárcel. Y le dirán: Señor, ¿cuándo nosotros te dimos agua o comida o te visitamos en tu enfermedad o en la cárcel? ¿Cuándo fue eso? Y él dirá: cuando lo hicieron a uno de esos pequeñitos, a mí lo hicieron. Qué curioso, que cuando Él regrese va a estar reconociendo a los que fueron generosos y va a estar juzgando a los que fueron mezquinos. Este mensaje yo sé que no se lleva muchos amén. Si yo estaría ahí sentado, estaría así. Pero ¿sabes qué creo? Que nosotros, todos los que estamos aquí, naturalmente, salvo excepciones, todos somos egoístas. Hay poca gente que nace y por herencia es generosa. Los demás somos un montón de egoístas. Digo, no mires al que está al lado tuyo. Ahora no es para que le des con el codo y le digas: está hablando de ti. No. Es para que digas: está hablando de mí, porque yo estoy hablando de mí. Naturalmente, yo soy egoísta. Pero el Espíritu que vive en mí es generoso. Por eso Él me ha enseñado a ser generoso y a entender que de todo lo que pone en mis manos, Él quiere bendecir a una persona y Él quiere bendecir a su iglesia. Dice la Biblia en este pasaje, hermanos, dice el pasaje que estoy leyendo, versículo 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Sigo leyendo? Dice el versículo 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Wow. ¿No es sorprendente esto? No está diciendo que vendían su casa para no quedarse ellos, para quedarse ellos en la calle ahora. Está diciendo que eran propiedades extras que tenían. Y de ellos dijeron: hemos entendido el valor del reino y que es suficiente con una casa y un solo techo. Me sobran las propiedades y este no tiene ninguna y sí está al borde de estar en la calle. Voy a vender una propiedad para saciar la necesidad de mi hermano, de mi hermana. Juanito, voy a hacer tu ejemplo. Te pedí permiso para hacerlo. Esta semana estaba compartiendo en su casa con su papá, que no se ha sentido bien, orando por él. Y compartía con ellos que recién regresaron del Salvador después de 3 meses. Y él, mientras compartíamos, me dijo: pastor, nunca he tenido la fuerza porque me da un poco de pena hablar en público. Y su mamá también, y me decía: pero yo quería que usted supiera algo. Yo cuando estaba en El Salvador iba creciendo. Y tú me vas a corregir si lo que estoy diciendo no es lo que tú me dijiste. Él me dijo: cuando yo era un niño, en mi iglesia, en mi barriada, fue una de las tantas iglesias que fue bendecida por las cajitas que envían de este país y de otros países del ministerio Operación Niño de la Navidad. ¿Recuerdan las cajitas por las que oramos en noviembre aquí? Él recibió una vez o varias veces. Y su hermano también. Y él dice: y hay otro ministerio que muchos hablan, que se llama Compassion International, que bendecía a su iglesia y permitía que ellos en El Salvador pudieran tener un lugar donde ir y tomar un desayuno, tener unos trajes para jugar fútbol, ¿cierto, verdad? Y tener unos tacos dignos para darle la pelota sin romperte los pies, e ir inclusive a competencias internacionales. Y todos los meses, gracias a la generosidad de creyentes en países ricos, recibía un billete de $1 en las manos que cubría su necesidad. Y yo le decía: hijo, Dios te bendijo y ahora te trajo a este país para que lo que alguien hizo contigo, ahora tú seas el que lo hagas con otros. ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es Dios! Dios es precioso, Dios es precioso. A ver, dice en Hechos 4, dice la Biblia, y leo los versículos 32, no están mis notas, pero el Espíritu Santo lo trae a memoria. Versículo 32 de Hechos 4 dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Wow, eran de un solo sentir y pensar. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo en todos. La misma opinión. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor. Y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Mis hermanos, yo creo que las necesidades eran habladas porque, adivino, no hay nadie en la iglesia. La gente tenía el coraje para decir: tengo una necesidad, y los demás tenían la generosidad para cubrir esa necesidad. Había una libertad y poca pena y vergüenza para decir: no tengo algo, porque sabías que eras parte de una familia donde si te falta algo a ti, otro tiene para cubrirlo. ¡Qué bendita experiencia!
¿Saben? Nosotros hemos sido testigos de la generosidad de esta iglesia. Yo he sido testigo de la generosidad de ustedes. Los he visto en acción. Los he visto cuando alguien ha tenido una necesidad, cuando alguien ha perdido quizás posesiones materiales o han estado en un problema de enfermedad grave, cuando alguien ha estado enfermo y ha necesitado comidas en medio de la pandemia, cuando hemos sabido de ancianos que necesitaban. Rebe nos testificaba, un grupo de nosotros ayer, de todas las cantidades de dinero, como ella está al tanto de todo eso que se han dado a través de los 2 años de pandemia para cubrir las necesidades. ¿De dónde venían? De los bolsillos de ustedes, dando con generosidad en medio de la crisis. Mis hermanos, no dejemos que el litro de la gasolina, o el galón, debo decir, el galón, el precio de la gasolina, el precio de la comida, el precio de la vida, el precio de la renta, el precio de todo en este día, no nos quite el privilegio de ser generosos. Entendiendo algo, como entendía la iglesia, ninguno llamaba suya las posesiones. ¿Saben por qué no llamaban suya las posesiones? Porque habían entendido que todo, absolutamente todo, es de Dios. Yo sé que algunos de ustedes quieren decir, no, pastor, no, todo es del banco. Pero no, todo es de Dios, todo es de Dios. Diga alguien conmigo, todo es de Dios. Todo es de Dios. El carro que me dio, no midas gasolina, no voy a ir a un hospital a visitar a un enfermo porque se me está acabando la gasolina y costó muy caro. ¿Sabes? No hagas esas cuentas. Ya, yo dejé de hacer la cuenta, yo meto la tarjeta y digo, entra muchacha que Dios te va a bendecir. Sí, yo soy una persona que presupuesto mucho, pero ya llega un momento cuando tú vives agarrado de Dios que dice, voy a estar yo midiendo ahora el privilegio de ministrar a otro, haciendo cuentas de cuánto cuesta un galón. ¿Sabes que el diablo te tienta con eso? Pero cuando tú llamas las cosas como posesión de Dios, tú sabes que ese auto que Dios te dio para llevarte a un hospital, para orar por un niño y ministrar a una familia y orar por una persona, no es tuyo, es de Dios. Así que Él va a poner lo que eso necesita. Y dice el versículo 35, y lo entregaban a los apóstoles para que distribuyera a cada uno según necesidad. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia generosa, pero con una mentalidad correcta. Diga toda la iglesia conmigo, era una iglesia generosa con una mentalidad correcta. Díganlo a coro, era una iglesia generosa con una mentalidad correcta. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Porque ustedes repitieron como papagayos sin saber lo que están diciendo. Quiere decir que era una iglesia que había recibido la generosidad de Dios, porque la persona más generosa del universo es Dios. Y te lo puedo probar con un verso de la Biblia. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y una misionera cubana me dijo, el amor Dios lo probó dando lo más grande que tenía. No eran las calles de oro, sino el hijo sentado a su lado. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo único que tenía, su único hijo, para que todo aquel que en él cree, tú y yo y muchos más, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Dios quiso demostrarnos que nos amaba y nos dio. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros es el mismo Dios. Y es generoso. Ya nos dio a Cristo y ahora te dice, si te di lo más grande, da todo lo que sobra. Pero dice aquí, una iglesia generosa, dije yo, ¿verdad? Y la frase luego cerró, ¿cómo? Con una mentalidad correcta. ¿Por qué dijo eso? Porque acabo de leer el versículo 35. Y entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según su necesidad. Tenían mentalidad de iglesia. Y ellos entendieron, Dios me ha dado para dar a mi iglesia, para que mi iglesia dé a todos los que lo necesitan. ¿Lo entendiste? Dios te puso en una iglesia para que desde ese lugar los fondos unidos de todos bendigan una ciudad y bendigan naciones y ciudades. Ahora no escuchamos amén. Pero yo sé que aquí hay muchos dadores alegres y mucha gente generosa que ha entendido el principio de darle a Dios. Mis hermanos, que podamos ser revestidos de la generosidad del Espíritu Santo. Y no solamente dar dinero, y no solamente dar comida, y no solamente dar una colcha que calme el frío de una persona, sino también un abrazo. Generosos en dar abrazos. Ya no pienses en el COVID. Vamos a ponerlo bajo nuestros pies. Mira, cuando salió la última variante, Omicron o Omicron. No sé si se lo voy a decir así para que entiendan. Micro. Micro en griego significa pequeño, micro. Y O es la letra O. La O pequeña. Entonces dije, pero es que en el alfabeto griego hay una O mayúscula y se llama Omega, que quiere decir grande. Y en la Biblia me dice que mi Señor es el alfa y la omega. Por lo tanto, Dios en ese momento, y lo hice público en las redes sociales, me dijo algo. El Omicron está bajo los pies de Omega. Aleluya.
En ese momento, el miedo que me quedaba, el poquitico que me quedaba al COVID, lo aplasté bajo los pies de la fe. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor Jesús? Una iglesia generosa. Una iglesia generosa en palabras de aliento. Una iglesia generosa en oración. Una iglesia generosa en textos que enviar a las personas, en llamadas telefónicas. Toma el teléfono y no digas, voy a preguntar qué es de fulano de tal. Voy a llamarlo directamente y decirle que lo extraño, que lo amo, que lo quiero en la iglesia. Un rostro que te venga a la mente de alguien que se sentaba entre nosotros aquí y que no está en otra iglesia. Porque si está con el Señor en la iglesia, digo, con el Señor todavía no se ha ido al cielo, pero si está en la iglesia del Señor, amén, está bien. Pero alguien que no se está congregando y que Dios te lo traiga a la memoria, oye, no le voy a preguntar al pastor, le voy a preguntar al hermano. Y decirle, ¿cómo tú estás? ¿Necesitas algo? ¿Está bien tu familia? Aquí estoy para decirte, te extraño, te necesito. La gente no solamente necesita que tú le digas que estás orando por ellos, sino que son necesarios en tu vida. La quinta característica, ya estamos terminando. Son 16 nada más. La quinta característica de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo es una iglesia unida. Alguien diga conmigo, unida. Hechos 2:46. Dice la Biblia en Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Wow. Pastor, pero tú tienes que entender, es el siglo primero. Y en el siglo primero, ¿qué es lo que no había? Transporte. Te voy a corregir. Había burros, caballos, camellos. Y aparte, todos en aquel pueblo tenían Dodge, como dicen los mexicanos. Yo tengo una Dodge. Sí. Tiene un carro marca Dodge y no las 2 patas para ir a donde sea. Entonces sí tenían transporte, tenían un vehículo, pero ¿qué no tenían? No tenían celular. ¿Sabes? Trabajo sí tenían. Tenían que pagar impuestos muy altos a un imperio que los estaba asfixiando. Tenían que mantener familia y está documentado en la historia que para el momento Israel y las naciones subyugadas por Roma pagaban las rentas más altas de la época. Tenían que pagar altos impuestos, estaban bajo el poder de una Roma que les extraía los recursos naturales de esos pueblos y que muchos de ellos eran empleados asalariados, pero una forma moderna según la época para ser los esclavos de un imperio que los estaba subyugando. Eran gente altamente ocupadas. Los apóstoles eran pescadores. Pablo hacía con sus manos tiendas y las vendía en el mercado como una estrategia evangelística. Esta gente no eran desempleados. ¿Qué no tenían entonces que nosotros tenemos? Entretenimiento. Bien dijiste cuando dijiste el celular. Algunos de ustedes tienen una aplicación, un recordatorio donde cada semana tu teléfono te dice, esta semana has usado tanto por ciento de tu teléfono y has estado en él prendido tanto tiempo. Y si sigues buscando te va a decir, invertiste 30% mirando aplicaciones de este tipo. Invertiste 50% mirando redes sociales. Y como dice un gran predicador contemporáneo, John Piper, las redes sociales fueron inventadas para que en la eternidad no le podamos poner el pretexto a Dios de que no teníamos tiempo para orar. Porque en realidad lo invertimos en Facebook, Instagram, TikTok. Les dije que no era para decir amén, era para decir wow, ay, 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 ay. Es un mensaje para eso. Para que nosotros entendamos que tenemos algo que ellos no tenían y ese entretenimiento y eso nos está cobrando y perdiendo lo que ellos sí tenían. Y por eso dice la Biblia que como ellos no estaban entretenidos y ellos en el primer siglo vivían pensando que Jesucristo venía mañana, ellos se congregaban todos los días porque ellos querían, a lo mejor después del día de trabajo, si el Señor viene como ladrón en la noche, que nos encuentre con el corazón ardiendo por Él. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día y de casa en casa. Por eso nosotros tenemos esta reunión aquí, todos unidos, y tenemos las reuniones en las casas. Y he sido muy persistente en no perder nuestros grupos pequeños y yo creo que fue lo que hizo que la iglesia se mantuviera viva en la pandemia. Aunque fuera por Zoom, aunque fuera por otras plataformas, lo que nos mantuvo unidos, lo que nos mantuvo conectados, lo que nos mantuvo viviendo fueron grupos pequeños.
fue la vida de cuerpo, fue la vida en familia. Y creo que ya es tiempo, inclusive, para los que se conectan por Zoom, y yo sé que es muy... Por ejemplo, Saimara dirige un grupo donde la mayoría está en otras partes. Zoom es una estrategia impresionante para cuando la gente está lejos. Pero si ya están aquí en la ciudad, no hay nadie que esté inmunodeprimido en su grupo, hasta donde sabemos. Si ustedes quieren correr el riesgo, reúnanse en una casa. No hay nada mejor que tomarse un café cubano con la Biblia abierta. Es una bendición compartir, es una bendición orar, es una bendición el calor humano, es una bendición ser iglesia. Di conmigo, ser iglesia. Una iglesia unida, una iglesia junta, una iglesia perseverando, unida con propósito, unida con propósito. Sabes, en diciembre el Señor me desafió a retomar un llamado que Él me hizo cuando me llamó la primera vez. Cuando Dios me llamó a predicar el evangelio, entre otras cosas, me pidió hacer trabajo de evangelista. Y siempre he estado enredado en la función pastoral y siempre he estado enredado en pensar que para hacer cosas así hay que tener un presupuesto muy alto. En diciembre, cuando estaba otra vez enfermo con el virus, recluido en mi habitación, lo veo como una bendición, ¿saben? Porque ahí estoy en una habitación donde no puedo salir para cuidar al resto de mi familia. ¿Y con quién estoy pasando tiempo? Hay un iPad, un televisor y un teléfono. Pero por alguna razón Dios me dijo, apágalo todo y pasa tiempo conmigo. Se convirtió en mi retiro espiritual. Dios me dio sueños, dormido me dio sueños de Él. Y Dios me habló en mi corazón de cosas que debían ser despertadas. Y una de las cosas que me puso el Señor en el corazón fue contactar pastores en Miami, en la Florida, con la intención de unir iglesias con un propósito. Que se unieran en diferentes zonas de la ciudad de Miami o en diferentes regiones del estado de la Florida, para que 2, 3, 4 iglesias, las que quieran unirse, se unan en un determinado lugar para traer un mensaje evangelístico para cambiar pueblos y ciudades. Y lo que Dios ponía en mi corazón era un doble propósito: ganar las almas y unir a la iglesia. Tal vez no nos vamos a unir por la vía doctrinal, porque muchos creen diferentes cosas y el otro cree diferentes cosas. Y nos hemos perdido en todo lo que creemos distinto y nos hemos olvidado de la misión en común que tenemos. Y si nos unimos en la misión, si nos unimos en ganar al mundo para Cristo, si nos unimos en que tú tienes lo que yo tengo, tú tienes al que yo tengo, y el que te tiene a ti me tiene a mí, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar del Señor. Unidos con propósito podemos poner patas arriba el mundo en el que vivimos y transformar nuestras ciudades. Pero empecemos por la iglesia, empecemos por la familia, empecemos por estar unidos, empecemos por pedirle al Espíritu Santo que nos bautice con la llenura del Espíritu. Empecemos por decirle al Señor que nos llene de la misma mentalidad con respecto a su palabra, la misma pasión, el mismo deseo de estar juntos, el mismo deseo de buscar su presencia, el mismo amor por Él. ¿Alguien diga? Amén. Y la última, no les dije 16, pero era una broma. La número 6 y la última. La iglesia llena de poder es una iglesia adoradora. Es una iglesia que adora, es una iglesia que alaba. El versículo 47 de Hechos 2 dice, alabando a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Me gusta esta versión, dice, y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía, espérense. Dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Alabando. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Salvando. ¿Ven la conexión? Que una iglesia que alaba correctamente es una iglesia que hace que el Espíritu Santo le envíe gente. Es que no hemos entendido que el evangelista es el Espíritu Santo. El Salvador es el Espíritu Santo. El que convence es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Él convencerá. Nosotros predicamos, tiramos la semilla. Él convence. Él lo hace. Él le dice a la gente, ve, sálvate, busca, pregúntales. Diles cómo puede ser cristiano. Dile cómo es. Y la gente está ahí esperando que tú vayas y le des una palabrita para ellos creer, pero fue el Espíritu Santo el que hizo el trabajo. Y la iglesia alababa a Dios. Di conmigo, alabando a Dios. Hace muchos años conocí a un pastor. Es de origen alemán, pero nació en Brasil. Y es el líder de una red de más de 14,000 iglesias en toda la vasta región de Brasil. Él vive cerca del Amazonas. Es un hombre ya entrado en años, de pelo blanco y barba blanca, alto como todo descendiente de alemán, blanco y rosado como todo descendiente de alemán. ¿Y qué creen? Se parece a Santa Claus. Su nombre es Robert Ley.
Robert Lake vino varias veces a Miami para traer unas conferencias y talleres a una organización con la que colaboro, Oikos Latino Ministries. Y Robert Lake nos compartía a nosotros del despertar de Brasil y del avivamiento en Brasil. Y él nos dijo en una ocasión, dentro de tantas cosas sorprendentes de sus historias tremendas allá en Brasil y el movimiento de Dios en esa nación, él nos dijo, decía Robert, yo me di cuenta de que mi nación estaba comenzando a vivir un avivamiento cuando nuestros músicos y cantores comenzaron a hacer canciones de lo que predicábamos. Cuando lo que yo predicaba en mi iglesia y el otro pastor predicaba en la suya y el otro predicaba en la suya, alguien agarraba una guitarra y convertía eso en alabanza para Dios, entendí, Señor, estamos en medio de un avivamiento en Brasil. Porque Robert dijo algo muy puntual. Busca la historia y comienza con la historia desde la Biblia. Y verás que cuando Dios se mueve en un pueblo, lo primero que surgen son composiciones de alabanza. A veces ustedes leen pasajes de la Biblia y no saben que están leyendo himnos cristianos. Que Filipenses capítulo 2, haya pues en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y sigue hasta llegar a decir, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria ¿de quién? De Dios Padre. Eso es un himno, eso es una canción. Está probado en la historia, los eruditos lo dicen. Eso lo cantaba la iglesia. Pablo lo incluye en la carta a los filipenses, porque Pablo era un adorador, era un hombre que cantaba y estaba invitando a la iglesia que cuando llegaran a ese pedazo en el capítulo 2, casi al inicio de la canción, los reunidos en aquella habitación comenzaran a cantar, haya pues en nosotros el mismo sentir y estallara la adoración. Llegamos a la carta de Pablo a Timoteo y dice, Dios fue manifestado en carne, visto de los hombres, recibido arriba en gloria. Eso es un himno. 1 Corintios 15, hablando de la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y ahí qué está haciendo Pablo? Cantando. La Biblia está llena de canciones, porque donde quiera que el Espíritu Santo se mueve, Él compone una canción. Nosotros le prestamos la mente, le prestamos los acordes de la guitarra o del piano, le prestamos los dedos que mueven los instrumentos o las cuerdas vocales que proyectan una letra convertida en canción. Pero todo movimiento de Dios, la Reforma, cuando Lutero y los demás son levantados, ¿qué componen? Canciones. Los Wesley, cuando revivan toda Inglaterra, en medio de su predicación está el hermano de John Wesley, Carlos Wesley, componiendo ¿qué? Canciones. Y nosotros pensamos que eso pasó a la historia. No, todo movimiento de Dios hace que el pueblo escriba sus canciones. Esta es mi oración. Padre, haz un movimiento en medio de la iglesia cuando mis prédicas y las de otros en esta ciudad se conviertan en las canciones de alabanza de Miami para hacer que el trono de Dios sea lleno de adoración. Dios cambia corazones con la música. Dios cambia corazones con melodías. Y dice aquí, alabando a Dios. Es una iglesia que cuando se reunía decía, ya hemos partido el pan, hemos estudiado la doctrina de los apóstoles, hemos orado los unos por los otros, hemos perseverado. ¿Qué más podemos hacer? Y decían, los que tanto disfrutamos, vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios que nos hizo libres del egoísmo y nos ha hecho generosos. Que nos hizo perseverar en una fe que no podemos producir y que nos ha hecho sentirnos y vernos amados por un Padre que antes veíamos enojados. Aleluya. ¿Quién quiere ser esa iglesia? ¿Qué necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo. Pero pastor, ya lo tengo. Sí, pero la pregunta es, ¿Él lo tiene todo de ti? ¿Él lo tiene todo de mí? Porque la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con cuánto yo tengo a Dios, sino cuánto tiene Él de mí. ¿Cuánto tiene de mi dinero? ¿Cuánto tiene de mi tiempo libre y de mi tiempo ocupado? ¿Cuánto tiene de mis relaciones? ¿Cuánto tiene de mis pasiones internas y visibles? ¿Cuánto tiene de mis pensamientos y de mis criterios y de mis ideas? ¿Cuánto tiene de mis estructuras emocionales, psicológicas y aún espirituales? ¿Cuánto tienes de mí, Señor? Pregúntale en este día, porque yo quiero que lo tengas todo para que todo de ti sea visto en medio de nosotros y en esta ciudad.
Porque lo que más me interesa no solamente es que nosotros nos sintamos bien, sino que nosotros podamos vivir libres de nuestras preocupaciones y enfocados en nuestra ciudad. Una iglesia que no está llena del Espíritu Santo sufre todos los días por lo que le falta en lo natural. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo, tal vez le puede faltar el dinero para pagar una renta o tal vez tiene un diagnóstico médico, pero mientras todas esas realidades están, esta iglesia está feliz porque está llena de aquel que no le puede ser quitado, nadie puede ponerle precio a su persona y nadie puede cambiarlo. Una iglesia que está enfocada en Jesús y llena de Jesús es una iglesia feliz a pesar de todo lo que le falta y de todo lo que no tiene, pero tiene al único que no le podrá ser quitado. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, no solamente quiero tenerte a ti, quiero que tú tengas todo de mí y todo de nosotros. Vamos a orar. Padre, hemos visto el retrato de una iglesia. Tu iglesia, Señor, no hay otra. No existe la iglesia de los hechos y nuestra iglesia es sola iglesia en un tiempo, en generaciones. Y el retrato de tu iglesia en el libro de los hechos no son historias narradas para que nosotros nos deleitemos con lo que pasó, sino un reto en el tiempo para que nosotros digamos, quiero lo mismo en mi ciudad y quiero lo mismo en mi iglesia. Y es lo que hoy te decimos, quiero lo mismo en mi ciudad y quiero lo mismo en mi iglesia. Quiero mi familia de fe, quiero a esta iglesia, quiero a IC Miami, llena del poder del Espíritu Santo. Ten todo de nosotros, Señor, que no falte nada. Que nuestra motivación principal, que nuestro enfoque principal, que nuestra búsqueda principal sea tu presencia, Señor. ¿Quieres ponerte de pie?